Muy bien. Entonces, después de esa sección, hemos visto una introducción a los caminos. Hemos visto un teorema que utiliza la matriz de adyacencia para contar el número de caminos. Y habíamos quedado allí. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a estudiar un tipo particular de caminos que se llaman así, caminos eulerianos. Bien, primero estudiamos este concepto y después analizamos el concepto de camino hamiltoniano. ¿Listo? Y bueno, es interesante de dónde salió esta definición de camino euleriano. ¿Sí? Y la situación es la siguiente. Eh, Viene desde más o menos qué año es, 1800 algo, ¿sí? Que en la antigua ciudad prusiana, ¿sí? En Rusia, ¿no? En la ciudad de Königsberg se tenía este formato para la ciudad, ¿sí? La ciudad tenía, digamos que, cuatro regiones, ¿sí? Aquí está la región A, C, B y D, ¿listo? Y bueno, estaba atravesada por un río. ¿Cierto? Aquí vemos el canal del río. Vamos, por aquí. Aquí. Listo. Y pues entonces tenían puentes que conectaban una región con otra. Listo. Entonces surgió pues una pregunta sobre si es posible hacer un paseo, ¿no? Comenzando en cualquier una de las regiones. ¿Sí? Digamos que usted comienza aquí en C. ¿Sí? De tal modo que usted atraviese todos los puentes. ¿Sí? Aquí hay que atravesar el puente y pasar a la región A. ¿Sí? De modo que usted atraviesa todos los puentes solo una vez. Entonces, viene por aquí, se puede atravesar este puente, atraviesa este de nuevo, viene por aquí, ¿sí? Pero con la condición de que haga el recorrido de tal modo que atraviese los puentes solo una vez y vuelva al lugar donde empezó el recorrido, ¿sí? Entonces usted sigue por aquí, entonces usted llega aquí, digamos, atraviesa este puente, ¿sí? Y aquí hay un problema, ¿no? Porque si atraviesa este puente, ya no puede volver a salir de esta región A, porque estaría repitiendo un recorrido, para salir de la región A, tendría que pasar por alguno de estos cuatro puentes que ya pasó. La idea es que usted utilice cada puente una sola vez. Entonces, no puedo pasar a la región A. Si cruzo aquí, no tengo forma de utilizar este puente, o sea que este no se utilizaría. Y además no estoy donde empecé. Yo empecé acá en la región C y terminé acá en la región B. Y no tengo forma de cruzar. ¿Sí? Ese es un recorrido probable. ¿Sí? Y uno puede continuar haciendo el intento de tomar otros recorridos, comenzar en otras regiones, y se va a encontrar con la dificultad de que no logra hacer el recorrido como se pide. O sea, que el punto inicial y final coincidan y que se utilizan los puentes solo una vez. Listo. Entonces, digamos que el problema se planteó en la época y digamos que no se lograba obtener una respuesta satisfactoria. Listo a la pregunta. Bien. Entonces, el matemático Euler, sí que aparece en todas partes en matemáticas, en teoría de matemáticas. Él dio una respuesta a esa situación, ¿sí? Entonces, primero que todo definió, digamos que fue la primera definición de un grafo, ¿no? Definió el concepto de grafo como un conjunto de vértices y aristas, ¿sí? Y el recorrido particular que tenían que hacer sobre los puentes de Königsberg, eh, le puso un nombre, ¿no? Dijo que ese era un camino euleriano, ¿sí? Entonces, definición, pues exactamente. ¿Sí? Un camino euleriano, ¿sí?
es un camino simple. Es un camino simple que contiene todas las aristas de G. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que el camino sea simple? Recordemos la clase anterior. Un camino es simple si haciendo ese recorrido, pues, por medio de las aristas del grafo, ¿sí? En ese recorrido no se repiten aristas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Que usted viene por este camino, luego se devuelve y luego vuelve y pasa por aquí y luego sigue por acá. Ese camino ya no es simple porque cruzó esta arista dos veces. Bien, entonces deja de ser un camino simple porque está repitiendo aristas. ¿Listo? Entonces un camino euleriano es un camino simple, o sea, no repite aristas en el recorrido y además de eso utiliza todas las aristas del grafo, ¿sí? Por ejemplo, si mi grafo es una figura cuadrada así, ¿sí? Entonces yo puedo comenzar aquí y seguir este borde, aquí, 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 aquí. Entonces ese es un camino simple porque utilicé todas las aristas solo una vez, ¿sí? Ahora, ¿qué es un circuito? ¿Sí? Realmente en el problema de Königsberg lo que estamos buscando es un circuito euleriano, ¿sí? Entonces un circuito de un grafo G, ¿sí? Un circuito euleriano es un circuito simple. Nosotros ya hemos definido lo que es un circuito. Un circuito es un camino cuyo punto inicial y final son el mismo, ¿sí? Usted sale de un punto, de un vértice A y vuelve a ese punto. Que sea simple, como decía antes, que no repite aristas, ¿sí? Y que sea euleriano es que contiene todas las aristas del grafo, ¿sí? Las utiliza todas, ¿sí? Entonces, en el problema de Königsberg, ¿sí? Lo que estábamos buscando en definitiva es un circuito euleriano, porque queremos salir de ese punto o de algún otro punto. Tiene libertad de escoger de qué región quiere salir, pero tiene que volver allí y tiene que haber utilizado todos los puentes una sola vez. Entonces, eso es, pues, un circuito euleriano. Bien. Entonces, lo primero que hizo Euler de esta situación de los puentes, del mapa de los puentes, es construir un multigrafo asociado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hizo Euler? ¿Sí? Sabe que la matemática siempre busca la simplicidad en la representación de los objetos. Entonces, mire que esta región de acá, la región C, pues la representó por medio de un vértice aquí, simplemente, ¿sí? La región A, otro vértice, un puntico, y la región B, otro vértice. ¿Listo? Igual que con la región C, perdón, aquí. ¿Sí? Y ahorita dibujo una arista entre dos vértices si existe un puente que une esos dos vértices. Por ejemplo, entre la región A y la C está este puente, ¿sí? Y está este puente. Entonces, por eso tenemos estas dos aristas aquí, ¿sí? Entre la región A y B tenemos este puente y este puente. Entonces, por eso tenemos estas dos aristas. Entre la región D y B solo hay un puente. Entonces, por eso tenemos esta única arista. Y entre la región D y C hay un puente. Entonces, tenemos esta única arista. Y además, entre la región A y D tenemos este puente aquí, que está asociado a esta arista, ¿sí? Entonces, Euler lo que hizo fue obtener un multigrafo asociado a los puentes de Königsberg. Listo. Y ahorita la pregunta se restringe, pues el problema se reduce a decir si existe o no un circuito euleriano aquí. Es decir, un camino que parte de un vértice, regresa al mismo vértice, utiliza cada arista una sola vez y las utiliza todas. Listo. Entonces, esa es la pregunta. Bien. Y ese fue el problema que resolvió Euler. Listo. Bueno, para aterrizar las ideas, veamos un ejemplo
que no tiene que ver con los puentes de Königsberg por ahora, donde veamos si existe o no un circuito o un camino euleriano. ¿Listo? Y si existe, pues lo dibujamos. Entonces dice aquí, ejemplo uno, ¿sí? ¿Cuáles de los grafos no dirigidos de la figura C contiene un circuito euleriano? ¿Sí? Entonces veamos la figura 3. Entonces mire que aquí aparece este grafo G1. ¿Listo? ¿Existe un circuito euleriano? ¿Sí? Esto se parece mucho a los problemas que a veces, o los desafíos que nos planteaban quizá en el colegio o en algún otro escenario donde habían juegos matemáticos. ¿Sí? Entonces nos dicen, por ejemplo, que hagamos que dibujemos toda la figura, ¿sí? Sin levantar el lápiz del papel y sin repetir lados, ¿cierto? Entonces, una pregunta, ¿aquí existe un camino euleriano? Uno podría decir, bueno, comencemos en el vértice A, ¿verdad? Comencemos en el vértice A y hagamos el recorrido A, de tal modo que se cumpla esa condición. Entonces yo puedo venir hasta acá, ¿sí? Después me puedo venir por aquí, subir aquí, bien, y volver acá. Entonces, miren, eso es un circuito euleriano, bien, porque volví al punto de donde comencé, utilicé todas las aristas una sola vez del grafo, ¿sí? Entonces, un circuito, en efecto, euleriano, ¿sí? Y lo dibujamos, bien. Ahorita, ¿será que aquí existe un circuito euleriano? ¿Sí? Uno podría intentar construirlo, ¿verdad? Podría seguir el mismo ejercicio anterior, yo ponía por aquí, aquí, y aquí, y aquí no sé para dónde cojo. Si voy para acá, ya no puedo seguir en el camino porque tendría que repetir arista, ¿sí? Entonces ahí quedo perdido, ¿verdad? Pero si yo escojo, por ejemplo, comenzar de aquí, entonces yo poner aquí, 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 pero me quedan faltando aristas, ¿sí? Es un circuito, sí, pero no es euleriano porque me quedaron aristas libres, ¿sí? Entonces mire que aquí hay como una imposibilidad de construir un circuito euleriano, ¿sí? Vemos que no, que esos dos intentos han sido fallidos, ¿sí? Pero pues yo podría seguir intentando, ¿no? ¿Sí? Que falle en dos casos no quiere decir que no exista. Sí, no quiere decir nada de eso. Eh, sí. Sin embargo, vamos a ver en unos minutos que este grafo tiene una característica particular, ¿sí? Tiene que ver con el grado de sus vértices, que hace que aquí no exista un circuito euleriano. ¿Listo? Aquí no existe. Podríamos seguir intentando otras alternativas, pero todos esos intentos van a ser infructuosos porque aquí no existe. Ya veremos que la teoría lo sustenta, ¿sí? Entonces no existe circuito euleriano. Bien. Por las mismas razones que antes, a partir del teorema que vamos a estudiar a continuación, aquí tampoco va a existir bueno, aquí yo dije que no existe un circuito no euleriano. Y aquí tampoco va a existir un circuito, ¿sí? Circuito. Pero puede ser que sí exista un camino, ¿sí? Porque recuerde que el camino no impone la condición de que tengamos que volver al punto de donde comenzamos, ¿sí? Usted puede hacer un recorrido de tal modo que no repita aristas y que utilice todas sin volver al punto de donde comenzó. Y eso sería un camino solamente, ¿sí? Entonces aquí no existe tampoco circuito, ¿sí? Porque yo ya analizando el grado de los vértices, ¿sí? Me doy cuenta de eso, que es primer teorema que vamos a ver hoy, ¿sí? No existe, ojo, ¿qué es lo que no existe? Un circuito.
circuito. Circuito euleriano. ¿Sí? Eso no quiere decir que no exista camino. ¿Sí? Entonces, veamos que aquí, a pesar de que no existe un circuito, en el grafo 3, sí existe un camino. ¿Listo? ¿Y cuál podría ser ese camino? Miren lo siguiente. Puedo comenzar aquí en A, bajo aquí. mm, Puedo venir hasta acá. ¿Sí? Puedo subir aquí. Mire que es un camino y no he repetido aristas. ¿Sí? Puedo venir aquí. ¿Por qué hacia abajo no me conviene? Porque si voy hacia abajo, luego tengo que subir, ¿cierto? Ah, no, también me convenía hacia abajo, de cualquier forma. Puedo venir aquí, ¿sí? Puedo llegar aquí y puedo finalizar aquí. Entonces, mire, comencé en A y terminé en B, ¿sí? Si no terminé en el mismo punto donde comencé, entonces no un circuito, pero sí es un camino euleriano. ¿Por qué? Porque no repetí aristas y las utilicé todas. ¿Listo? Entonces existe camino, camino euleriano. Ese sí existe allí. ¿Listo? Entonces, como usted ve, digamos que si tenemos un grafo un poco más grande, con más vértices y aristas, ¿sí? Podría ser un gran problema darse cuenta si existen o no circuitos o caminos eulerianos, ¿sí? Allí es complicado con pocos vértices, imagínense con muchos más, con 100 vértices y 1000 aristas o lo que sea, o 200 aristas, ¿cierto? Entonces uno no podría decidir fácilmente eso, ¿sí? Entonces, por eso tenemos esta pequeña conclusión sobre la existencia de esos circuitos. Tenemos los siguientes teoremas. ¿Listo? Entonces aquí se presenta el teorema 1. Bien, dice, un multigrafo conexo, ¿sí? Entonces se impone una condición. ¿Qué significa que sea conexo? Recordemos. Significa que si usted toma cualquier parte de vértices del grafo, ¿sí? Existe un camino dentro del grafo que los une. Eso significa conexidad aquí. Entonces un multigrafo conexo contiene un circuito euleriano si y solo si cada uno de sus vértices tiene grado par. ¿Sí? O sea que nos están dando una condición necesaria y suficiente. Bien, que todos sus vértices tengan grado par significa que existe un circuito euleriano. ¿Sí? Sí, solo sí. Entonces, por eso acá, en estos ejemplos que estábamos analizando, por ejemplo, yo dije, no, aquí no existe. ¿Y por qué concluí eso tan rápido? ¿No? Porque si analizamos aquí, por ejemplo, el vértice D, él tiene grado 3. ¿Sí? Tiene grado 3. Y el teorema es claro. Sí, y es conexo, ¿no? El grafo es conexo. Este grafo que está aquí. Sí. Pero fíjense que no tiene todos los vértices de grado par. ¿Sí? Y como es un sí, solo sí, entonces este grafo no puede tener un circuito euleriano. Sí, por las mismas razones, este de aquí no tiene un circuito euleriano, el grafo 3, para el cual sí existe un camino, pero no un circuito. ¿Por qué? Porque este tiene grado 3 y este también. ¿Sí? Y el teorema dice que para que exista el circuito, todos tienen que tener grado par. Bien, entonces tenemos ese primer resultado. Listo, interesante. Y fue prácticamente el que también le dio respuesta a la gran pregunta de los puentes de Königsberg, ¿no? ¿Sí? ¿Existe un camino
comience en una región y llegue a ella misma de tal modo que utilice todos los puentes? Pues la respuesta va a ser que no, ¿sí? Porque si vemos aquí el grafo asociado a los puentes de Königsberg, mire que el vértice D tiene grado 3, ¿sí? El vértice C también tiene grado 3. Entonces, en virtud del teorema 1, es falso que exista un circuito aquí, ¿sí? Entonces, el problema de Königsberg no tiene solución, sí, a la luz de ese teorema. Entonces, el teorema es importante. Ahora, ¿cómo se puede mostrar este teorema? Bueno, eh, lo voy a mostrar de la siguiente manera, ¿sí? ¿Sí? Entonces, podemos, como es un sí, solo sí, nosotros vimos algo de lógica en el curso, ¿sí? Y métodos de hacer demostraciones. Tenemos una proposición, sí, solo sí, Q, otra proposición, ¿sí? Entonces, ese tipo de estructuras lógicas se demuestran así. Supongamos que P se tiene y veamos que P implica Q, ¿sí? Entonces podríamos intentar o podríamos hacer un bosquejo de la demostración suponiendo que tenemos un multigrafo conexo y que ese multigrafo conexo contiene un circuito euleriano, ¿sí? Digamos que esa es nuestra hipótesis. Y veamos que eso implica entonces que cada uno de sus vértices tiene grado par, ¿sí? Entonces vamos a suponer que sí existe el camino. Bien. Entonces, en ese sentido, bueno, la demostración de este teorema es todo este texto que está aquí antes del teorema. ¿Listo? Este es un teorema que se enuncia, primero se demuestra y luego lo enuncia en el resultado. ¿Sí? Entonces, todo ese texto se puede leer fácilmente. Si yo voy a dar las ideas principales, ¿listo? Porque en esa dirección, lo que ellos dijeron fue lo siguiente, ¿cierto? Digamos que usted tiene su grafo con sus vértices, ¿sí? Entonces, digamos que usted comenzó aquí, desde el vértice A, el circuito, ¿no? Como estoy diciendo que existe un circuito. Entonces, el circuito sale y llega al vértice B, digamos, ¿sí? Pero él tiene que seguir su camino, ¿sí? Tiene que seguir, ¿sí? Entonces, como el circuito salió de A al grado de A, se le suma 1, ¿sí? Porque esa es la arista que salió de A en el circuito, ¿sí? Salió de A. Y cuando pasó por B, mire que el camino, cada que pasa por un vértice, aporta 2 unidades al grado del vértice. Entonces, pues, aportó 2 unidades al vértice de B, al vértice B. Y él sigue. Entonces, cada que pase por cualquier vértice, él va a aportar 2 unidades, ¿sí? Puede ocurrir que el camino pase de nuevo por B, ¿sí? Por medio de otras aristas, ¿sí? No puede ser por estas que ya pasó, porque él es un circuito euleriano y no repite aristas. Entonces, él puede pasar de nuevo por B, ¿sí? Y en tal caso, esto es legal porque está utilizando otras aristas, ¿sí? Aportaría de nuevo 2 unidades al grado de B, ¿sí? Y así con todos los vértices por los que pase. Siempre va a aportar 2 unidades al grado. Y si repite ese vértice, tiene que ser por otras aristas, no por las mismas, porque entonces no sería un circuito euleriano, ¿sí? Entonces, cada que pase aporta 2 unidades al grado, ¿sí? Lo que hace que todos estos vértices intermedios por donde pasa el grafo tengan grado par, ¿sí? Pero ojo, como un circuito euleriano, él tiene que llegar al punto de donde comenzó, ¿sí? Puede ser que él pase por el vértice A de nuevo, ¿sí? Antes de hacer el recorrido final, ¿cierto? Entonces, cuando pasó, le agregó 2 unidades más al grado de A, ¿sí? Digamos que él recorrió otros vértices, etcétera. Pero en algún momento él tiene que parar aquí en A, tiene que llegar a A
pero por ninguno de estos vértices que ya utilizó, tiene que ser por otro, porque si no, no sería euleriano. Entonces, cuando él llegue a A y se quede allí, porque es el final del camino, mire que el grado de A va a ser 1 más 2 más el 1, que es la arista de llegada. ¿Sí? Este 1 más el 1 de la arista de llegada va a ser 2, más el 2 que se sume por todas las veces que ya han pasado por A. ¿Sí? Entonces va a ser A de grado par. ¿Sí? Y todos los vértices intermedios por los que pasó el camino también tendrán grado par. ¿Sí? Conclusión, si tengo un multigrafo conexo y existe un circuito euleriano, entonces todos sus vértices tendrán grado par. ¿Sí? Esa es la demostración, digamos. Mire que no tenemos que entrar en más detalles. De hecho, el libro lo expresa tal cual lo estoy diciendo. ¿Sí? No dice más. Mire, por aquí lo explica. Y lo explica con palabras. Listo, aquí no tenemos que entrar en ningún rigor más allá de eso. Bien. Eh, ahora sí, mm, ¿cómo se demostraría en el sentido contrario el teorema? Listo, ¿cómo sería esa demostración? Bien. Eh, y bueno, el libro también lo hace en esta parte. Listo. Porque él dice, bueno, esta condición necesaria para la existencia de un circuito euleriano es también suficiente. Sí. Porque, claro, habla de condiciones necesarias y suficientes. ¿Sí? Si existe un circuito euleriano, necesariamente los vértices tienen que ser de grado par. Ahora preguntan, si todos son de grado par, entonces existe circuito euleriano. La respuesta, pues como es el teorema, es que sí. Y el argumento es constructivo, bien. Y el argumento, mm, digamos que incuba aquí una especie de algoritmo para encontrar, para sustentar pues esa dirección. ¿Listo? Porque el argumento dice, bueno, suponga que todos los vértices son de grado par. Ok. Entonces dice, bueno, procure construir, como que tiene su grafo, entonces usted va a construir un camino euleriano, ¿cierto? Un circuito euleriano. Porque, ojo, ahorita me repito. Vamos a suponer que todos los vértices tienen grado par y entonces vamos a mostrar que existe un circuito euleriano. ¿Y cómo demuestro que existe un circuito euleriano? Pues construyendo uno. Bien. Entonces el algoritmo dice así, ¿sí? La demostración. Pensemos en este grafo concreto. ¿Sí? Si usted nota, aquí todos los vértices tienen grado par, ¿cierto? Estoy en la condición del teorema. ¿Sí? Entonces yo podría, por ejemplo, comenzar construyendo un circuito euleriano donde yo lo vea fácil. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí veo fácilmente un circuito euleriano, ¿cierto? Aquí. ¿Sí? Ese es un circuito euleriano, ¿sí? Que puede ser recorrido como dicen las flechitas, ¿sí? ¿Sí? Así. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? Cuando usted construya el circuito euleriano más grande que pueda, que usted alcance a visualizar en el grafo, entonces, como dice aquí, entonces luego construya un nuevo grafo H, ¿sí? ¿Cómo va a construir H? Quitando todas las aristas que utilicé antes y los vértices que quedan aislados. Por ejemplo, si yo quito esta arista y esta arista, el vértice B queda volando, entonces también lo quito. Lo mismo que el vértice A queda volando, lo quito. Entonces quito todo eso y me queda este grafo más pequeño. ¿Listo? ¿Qué debo hacer ahorita? En este grafo más pequeño construyo un circuito euleriano, el más grande que yo pueda. ¿Sí? Pero aquí no es muy complicado porque yo puedo hacer esto. ¿Sí? ¿Listo? Y si me hubiese quedado algo, continúo haciendo el proceso. ¿Sí? Como el grafo tiene una cantidad finita de vértices y aristas, yo puedo seguir haciendo esto una cantidad finita de veces. ¿Listo? Aquí ya terminé en 2 pasos, pero si el grafo es más grande,
podría requerir 3 pasos, 4, 5, ¿sí? Entonces la idea es que usted por etapas, ¿sí? Vaya construyendo circuitos eulerianos, ¿sí? Luego quite esa parte y luego en lo que queda construye otro circuito euleriano lo más grande que logre, y así sucesivamente hasta que en algún momento me tengo que detener, ¿sí? Y entonces en cada etapa, pues, o sea, cuando yo me detenga en algún momento me tendré que detener y he utilizado todas las aristas del grafo, ¿sí? Entonces, ¿cómo construyo? Ojo, a mí me preguntaron por un circuito euleriano en el grafo grande, ¿sí? Y yo me comencé a construir circuitos eulerianos en subgrafo, ¿no? Entonces, ¿cómo doy la respuesta final? Así, miren, digamos que usted comenzó aquí, al principio, en el primer circuito que hizo, y usted vino por aquí, y vino por aquí, y luego subió aquí, y bueno, ahí terminó el circuito, ¿cierto? Entonces, usted ahorita tiene que concatenar los caminos, ¿sí? Entonces, usted puede ir aquí, llegó a C, ¿no? Entonces, en lugar de subir, sigo el circuito que construí para C. Entonces, yo dije, para C yo construí este circuito. Tun, 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 y vuelvo, ¿sí? Yo sé que en este recorrido no repetí arista porque yo construí allí un circuito lineal. Y luego sigo acá, ¿sí? Y mire que al concatenar esos dos caminos, esos dos circuitos de esa forma, me construí un circuito leriano de grafo grande, ¿sí? Entonces, eso es lo que, lo que corresponde a la demostración del teorema en el sentido de derecha a izquierda. ¿Listo? ¿En qué momento uno utiliza la hipótesis de que tiene un número par de aristas? ¿Sí? Eso especialmente se utiliza cuando usted concatena los caminos, ¿no? Digamos que usted llegó hasta aquí. Bueno, usted eliminó ahí y usted sabe que tiene un número par tiene grado par en los vértices, ¿sí? Y usted sabe que, pues, que tiene cómo salir y cómo volver al vértice. Tiene una arista para salir y una para volver a entrar, ¿sí? Y entonces allí es donde usted puede seguir construyendo los caminos en cada subgrafo, ¿sí? Entonces, todo este proceso se puede leer aquí y de esa forma tenemos, digamos que un bosquejo, pues, de la demostración de este teorema. ¿Listo? Que es el más importante de este capítulo porque fíjese que los demás teoremas se pueden obtener casi que como corolarios del teorema 1, ¿sí? Porque vienen otros teoremas, claro, por lo menos otro importante, ¿sí? Que es el teorema 2. ¿Listo? Porque el teorema 2 dice, un multigrafo conexo contiene un camino, ¿sí? Porque lo anterior me permite concluir cuando existe un circuito euleriano. ¿Cuándo existe un circuito? Y la pregunta ahorita es, ¿bajo qué condiciones existe un camino y no un circuito, solamente un camino euleriano? ¿Sí? Y la gran respuesta la da este teorema. ¿Listo? Que él dice que yo tengo un multigrafo conexo, él contiene un camino, pero no un circuito, ¿sí? Sí y solo si tiene exactamente dos vértices de grado impar, ¿sí? Solamente bajo esas condiciones existe un camino y no un circuito, ¿sí? Por eso, cuando vimos este ejemplo acá, vimos que aquí en el grafo G existe un camino, pero no un circuito. ¿Por qué no existe un circuito euleriano? Porque ya vimos que hay vértices de grado impar. Y si existiera un circuito, contradice el teorema 1. Pero ahorita, ¿cómo sabemos que existe un camino y no un circuito? Por el teorema 2. Porque mire, este tiene grado impar, ¿sí? Y este tiene grado impar. Solo tiene dos vértices de grado impar. Los demás todos tienen grado 2. El C tiene grado 2, el D tiene grado 4. Y este tiene